Eso vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la publicación de hace unos días, una encuesta que muestra cuál es la percepción en materia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, de la Cera saca una encuesta que podemos ver aquí y que muestra cómo el 63% ante la pregunta de cómo ha sido hasta ahora el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, 63% dice muy bueno o bueno. Y 27% lo evalúa como regular, malo, muy malo o no sabe. O más bien, malo y muy malo, 27%. Aquí podemos ver, lo traigo a colación porque sin lugar a dudas ha sido pues uno de los grandes temas de la oposición, como según esto no se avanza en materia de seguridad, las cosas están peor y va como siempre como permeando esta narrativa de ellos. Aquí está esta encuesta que nos muestra precisamente lo contrario de cómo se ha venido avanzando con una estrategia pues creo que exitosa en términos de que ha logrado bajar los principales índices delictivos. A ver, les paso la palabra y luego vamos viendo qué fue lo que el secretario de Seguridad, García Harfuch, mostró hace algunos días en la mañanera. Adelante. Es muy importante este tema de la percepción porque creo que se ha tenido una idea muy equivocada. Venimos con una percepción distorsionada sobre la seguridad, partiendo, sí, de la administración de Felipe Calderón. Yo sé que a los panistas les molesta que recordemos esa administración, pero es que partimos de esa administración porque de ahí viene un incremento impresionante en todos los delitos: secuestro, extorsión, homicidios. Un incremento brutal es cuando se dispara en esa administración. Y en esa administración es donde también se hace un acuerdo con los medios de comunicación, mega acuerdo para que no hablaran sobre lo que estaba pasando. Llegaban a un término de decir no vamos a hacer apología del delito y por eso es que no vamos a hablar de estos temas. Hoy se les olvidó, eso ya queda completamente atrás y ya no importa si es o no apología del delito, lo que importa es hablar de esos temas. Entonces queda claro que la percepción es un asunto en el que tienen que ver los medios de comunicación y en el que también tiene que ver lo que pasa día a día y las acciones que está tomando el gobierno. Dentro de los muchos argumentos que saca la oposición y que les encanta mencionar es que seguimos con números muy altos de violencia. Pues sí, erradicar los índices de violencia como ellos los dejaron no es algo que vayas a hacer en 6 años, ni es algo que puedas hacer en todo este periodo. Estamos hablando desde la administración de Felipe Calderón, todavía un poquito desde la de Fox, que viene un pico sobre todo con el tema del huachicol, pero hacia la fecha venían picos, todo iba hacia arriba. En la administración del presidente López Obrador se frena, se le pone un tope, se estabiliza y entonces empezamos a ver cómo el segundo piso construye esto, que es vamos para abajo. Y eso se ve ahí, la percepción, la gente está diciendo, espérate, sí está funcionando, porque estás viendo detenciones, estás viendo decomisos históricos, estás viendo una coordinación, sí, con el gobierno de Estados Unidos, pero bajo los criterios de no subordinación y aquí vamos a hacer lo que a cada quien le toca. Entonces, creo que es muy importante seguir mencionando se está reconociendo lo que se está haciendo, la gente lo está viendo y es una tarea que no solo le toca al gobierno federal, es algo que para que esto pase necesitas que se organicen los 3 órdenes de gobierno, no. Que los presidentes municipales pongan su chamba, que hagan su trabajo, que los gobernadores hagan su trabajo, porque también ha sido un argumento muy sencillo para la oposición decir, es que son delitos del fuero federal y ya, solamente por eso los suelto y le tocan al gobierno federal y yo no hago nada. No es cierto. Cada uno tiene algo que hacer. Las autoridades locales son los primeros respondientes. ¿En dónde está la prevención? O sea, todo entra un poco de lo que tienen que hacer más allá de ideologías y partidos. Tiene que ver con la gente, tiene que ver con resultados. Eso. De acuerdo. Sí, yo diría, para empezar, porque estamos en una época donde no solamente se cuestiona el dato, sino quién cuestiona el dato, quién proporciona el dato. Y de las Heras tiene un antecedente bastante interesante. Fue la única encuesta de 50 a nivel nacional que pronosticó no solamente que la presidenta Claudia Sheinbaum iba a ganar, que digo, no había mucha dificultad en predecir algo de ese estilo, a excepción si eres Massive Caller, desde luego, pero sí, y esto dejarlo muy claro, sí fue la única de esas 50 encuestas que dijo que iba a superar incluso el número de votos que obtuvo el presidente López Obrador en 2018. Y no solo eso, dijo que iba a estar oscilando entre los 35 millones. Es decir, el trabajo que suele hacer Rodrigo Galván, que suele hacer Rodrigo de las Heras, es un trabajo que suele ser bastante profesional y adecuado a los índices de percepción de la población. Ahora, la encuesta te está diciendo 63%, es números redondos, 6 de cada 10 mexicanos creen que se está haciendo un buen trabajo en materia de seguridad.
La primera preocupación del mexicano, esto lo puede consultar cualquiera, en una encuesta del INEGI, más allá de la corrupción, de la economía, de la infraestructura, de la construcción de caminos, del desarrollo social, el primer problema, la gran preocupación del mexicano es la seguridad. Y muchas veces esa seguridad no transcurre necesariamente a través de una problemática que deriva el propio gobierno federal, sino los policías municipales, los policías estatales. Es ahí donde el mexicano tiene su primera mala experiencia, porque muchas veces desde algo tan sencillo como el tránsito tratándote de dar una mordida, cometiendo un acto de corrupción, hasta policías estatales, donde muchos de ellos pues desgraciadamente han incurrido en actos delictivos y que desgraciadamente han tenido dentro de la percepción social, no de ahorita, sino desde hace años, un ámbito de corrupción. Que llegue una figura, y esto considero clave, proactiva, porque sí lo digo, creo que Omar García Harfuch ha sido el secretario de Seguridad más proactivo que ha tenido el país en mucho tiempo, ayuda bastante a resanar la institución policíaca, porque si empezamos a regresar al modelo de Felipe Calderón en torno a redadas impresionantes y cortar una cabeza y salen dos, el show mediático, presentar en las primeras planas, miren, capturamos a 700, pero resulta que luego de esos 700, algunos 500 fueron a la cárcel y de esos 500, 10 solamente se quedaron, porque eso era el modus operandi de Calderón. O muchos pues acababan muertos también. Acababan asesinados, acababan en las masacres, que la definición de masacre es que no quede nadie vivo, ni las fuerzas del Estado, ni las fuerzas criminales. De manera que el modus operandi de Calderón era, y esto obviamente coadyuvando con el Poder Judicial de aquel entonces, esos que defienden todavía los resquicios de los últimos suspiros que tiene el actual, con la transición del que viene a futuro, es que se capturaba a 10 delincuentes, y 9 salían libres. Entonces se presumían esas cifras de capturamos a tales, sí, pero de esos, ¿cuántos quedaron en libertad? Ahora me parece clave que el trabajo de Omar García Harfuch tiene que estar bien cimentado con un poder judicial fuerte, con un poder judicial sólido, pero sobre todo con un poder judicial incorruptible. Se promete ver a partir de septiembre con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual honestamente solamente está más dedicada a la actual a ver temas fiscales, como si los ministros y las ministras solamente tuvieran la encomienda de ver asuntos fiscales, asuntos financieros. Es bastante raro ver en la Suprema Corte atender casos sociales de ejidos, de campesinos y demás. Entonces, sí es importante que esta estrategia de seguridad esté acompañada de un buen poder judicial. No le puedes tampoco decir al mexicano, fíjese que usted ya se debe de sentir un 27% más seguro, porque no basta. Tiene que sentirse seguro, no a tintas medias. Pero también lo entiende a la perfección bajo el hecho de que con Calderón y con Peña Nieto, el bosque no solamente se estaba incendiando, sino que le estaban echando gasolina. Ahorita por lo menos ya llegaron los bomberos. La violencia en México no está generalizada. La violencia, en el caso de homicidios, el 50% de los homicidios lo concentran de 6 a 7 estados. Entonces no es como que vayas a cualquier parte de México y todo sea violento, no. Y es donde se está atacando pues esas cabezas que no solamente son poderosos a nivel nacional, sino mundial. Entonces vamos a ver qué sucede. Claro. Más de 60% de aprobación en la estrategia de la presidenta de México, claro que viene acompañado, como ya lo decía bien Pedrero, pues de una gran estrategia que, a ver, ella es quien inicia su día atendiendo una mesa de seguridad. Es la primera tarea que va a atender, sobre todo también la cercanía con la gente y esta estrategia de prevención. La derecha y la ultraderecha quieren ver más armas como todas las que ellos lograron que se trajeran aquí a nuestro país, pero no, la estrategia de la Cuarta Transformación siempre va a atender las causas y siempre estar cercanas y cercanos al pueblo para conocer realmente cómo atender de origen una situación de seguridad. A ver, yo creo que hay algo muy importante, la percepción sí importa, claro que importa, porque hay veces que ya ha sucedido que tú tienes buenos resultados objetivamente hablando, es decir, logras bajar los principales delitos de alto impacto, que obviamente estamos hablando de homicidio, secuestro, violación, robo a mano armada, en fin, robo en casa habitación. Entonces son esos delitos que le duelen muchísimo a la población y al final eso no se ve en la percepción. Entonces creo que uno de los grandes logros que se están teniendo avances
objetivos en la reducción de estos delitos y eso se está logrando traducir en la percepción de seguridad de la gente. Hace apenas unos días, el secretario de Seguridad, García Harfuch, mencionaba en la mañanera de la presidenta algunos datos que me parecen sumamente relevantes. No son nuevos, son datos que son consistentes con lo que logró el presidente López Obrador. El presidente López Obrador logró iniciar con una estrategia distinta de seguridad que logró bajar los principales delitos de alto impacto. Lo mismo ha venido sucediendo con la presidenta. Entonces seguimos decreciendo en el número de feminicidios. Aquí, por ejemplo, podemos ver en pantalla lo que se presentaba. Entonces todos menos uno, la extorsión. Pero todos han bajado. Estamos hablando de los distintos robos, de secuestro, de lesiones, feminicidios, homicidios. Entonces, ¿qué significa? Que por supuesto que está dando resultados, una estrategia de entrada que pretende una muy buena coordinación de todos los niveles de gobierno, pero insisto, también una cosa que es fundamental y es quizá uno de los pilares de la Cuarta Transformación, seguir atacando y atendiendo las causas. La pobreza, la desigualdad, apostar a un modelo de mayor bienestar significa también no orillar en aquellos pueblos, municipios, a un montón de chavos que se quedan sin alternativas, sin posibilidades y que ofreciéndoles 5,000, 6,000 pesos se vuelven primero halcones y luego empiezan a subir en esta cadena dentro del crimen organizado. Entonces quiere decir que hemos logrado avanzar y específicamente en aquel delito que aparte se percibe, o sea, es un delito que sabemos porque cada vez empezaba a ser más cotidiano que si a través del celular, ¿no? Una extorsión no solamente es el de derecho de piso, de que llegan y te cobran. Las extorsiones también telefónicas se empezaron a generalizar. Entonces sale un plan específico que creo que va a ser también bastante efectivo, que tiene que ver con un número único, con tener mucho, aquí está, 089. Entonces tener un número único para que tú sepas que puedes llamar incluso sin dar tus datos. O sea, a través de denuncias anónimas puedes claramente decir qué fue lo que sucedió y va a haber más facultades para actuar de manera mucho más rápida en cosas tan elementales como de este número vino la extorsión. Bueno, ¿cómo puedes suspender ese número? O me hicieron depositar en tal cuenta bancaria. Es que a veces resultaba desesperante que la cuenta bancaria seguía operando con toda normalidad cuando hoy acababas de depositar en una cuenta X y eras víctima de una extorsión y no se congelaban esas cuentas ni se desactivaban. Entonces hay una estrategia, me parece que clara y eficiente, que va a permitir próximamente que ese único delito de alto impacto que no se ha podido reducir tenga una reducción significativa pronto.